Y como les decía, buscamos la actualidad desde los puntos neurálgicos como Nueva York. Ahí está Argemino Barro, muy pendiente de la Casa Blanca. Y tenemos también con nosotros a Jorge Morales de Labra, experto en energía, para acercarnos las consecuencias de lo que estamos viviendo. Voy contigo primero, Argemino. Les decía a los espectadores que en el mismo día en que Donald Trump dice que las conversaciones van estupendamente, en la misma comparecencia dice esto, que está preparado para volver a lanzar bombas sobre Irán. The blockade is going to remain, but maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Así que te pregunto a ti, Argemino, ¿qué está pasando? ¿Las negociaciones van bien o van a seguir las bombas? El bloqueo está en marcha en estos momentos y el Wall Street Journal afirma en portada que Estados Unidos prepara ya abordajes a barcos en Hormuz. Eso es, Estados Unidos ha lanzado lo que llama la operación Furia Económica, que es básicamente la amenaza de abordar a cualquier barco vinculado con Irán, no solamente en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, sino también por toda la región y allende los mares. Donald Trump ahora mismo está en un atolladero estratégico en el que fundamentalmente tiene dos opciones: negociar un acuerdo fácil que sería para Irán más ventajoso que hace 2 meses antes de la guerra, o bien continuar la intensificación y la escalada. Y parece que ha elegido la segunda opción, con el bloqueo militar del estrecho de Hormuz, con esta operación que menciono y con también el continuo acumulación de tropas. Recordemos 10.000 soldados en Oriente Medio para potenciar las operaciones terrestres. Gracias, Argemino. Quiero preguntarle a Jorge Morales de Labra, que está con nosotros también en directo, porque hemos visto, por un lado, el estrecho de Hormuz cerrado de nuevo y, por otro lado, vean, esto ocurre en Bangladesh. Estamos viendo gasolineras sin servicio, gasolineras sin combustible, y estamos viendo restricciones a cada coche que consigue llegar a una gasolinera que sigue teniendo combustible. Estamos viendo en Egipto las calles a oscuras porque se impone un cierre temprano de los comercios y apagado de todo el alumbrado para ahorrar energía. A ver, Jorge, nos ha dicho la Agencia Internacional de la Energía que estamos ante la mayor crisis energética que hemos vivido jamás. ¿Nos tenemos que preocupar aquí en Europa? Bueno, no lo sabemos porque efectivamente depende del tiempo que tarde en reabrirse ese famoso estrecho de Hormuz, ¿no? Los mercados apuestan a que se va a reabrir inmediatamente, es decir, apuestan a que todas estas bravuconadas del señor Trump y de idas y de venidas se van a acabar rápidamente, ¿no? Pero es verdad que la realidad física sigue siendo un cierre prácticamente total del mercado, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que efectivamente en países como citáis, algunos países, Bangladesh y Egipto, Indonesia también, es que no pueden pagar el gasoil, ¿no? en la gasolina a ciertos precios, ¿no? Pero no hay que irse tan lejos, ¿eh? Nos podríamos haber ido a Francia. En Francia hay algunas gasolineras que no tienen combustible y se están empezando a aplicar ya restricciones, o sea, hay una especie de racionamiento, sobre todo en el este y en el sur del país. También está ocurriendo en Portugal. O sea, quiero decir que a la pregunta directa de qué nos va a traer Europa depende de lo que dure. Y ahora sí, déjame decirte una cosa, y luego si quieres seguimos hablando, por una vez España está mucho mejor que los demás, ¿no? O sea, yo creo que hay que reconocer que el país es mucho más sólido, mucho más resistente que el resto de países, incluso europeos. Ya digo, no hace falta irse a Asia ni irse a África para darse cuenta de que España está más protegido que otros países de este Claro, país. tenemos una transición energética muy avanzada, tenemos las mejores refinerías de Europa, eso nos da tranquilidad, al menos temporal, pero incluso, te pregunto, Argemino, países que son líderes en venta de petróleo al resto del mundo, como Estados Unidos, también están sufriendo el aumento del precio del combustible, ¿no? El galón a casi $5. Productor neto de petróleo, el precio del petróleo es global y por tanto también afecta el galón de gasolina, que ha subido casi un 30% interanual, y el precio del queroseno que utilizan los aviones ha subido cerca de un 90% desde el 28 de febrero, cuando empezó la guerra, y estamos viendo ya consecuencias inmediatas: grandes aerolíneas que suspenden las rutas menos rentables, tasas adicionales, por ejemplo, para el equipaje, y un encarecimiento de billetes. Y de hecho hay una compañía, Spirit Airlines, de bajo coste, que está a punto de la bancarrota como consecuencia directa de esta guerra en Irán. Nos habla Argemino de las consecuencias en la aviación y te pregunto, Jorge, vamos a escuchar a Fatih Birol, es el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, avisando de que a Europa le quedan 6 semanas de queroseno, del combustible de los aviones. We are in Europe. We have maybe 6 weeks or so jet fuel left. We will hear the news that some of the flights from city A to city B
might be cancelled as a result of lack of jet fuel. Así que no sé, dime, me decías que estamos bien situados en cuanto a combustible, pero queroseno, 6 semanas. Jorge, no llegamos a junio. ¿Vamos a tener un verano con vuelos cancelados? Bueno, pues vuelvo a la misma respuesta de antes, ¿no? Depende de lo que dure el bloqueo del estrecho de Hormuz, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Italia ya se están produciendo restricciones en el queroseno, ¿no? Básicamente lo que hacen es que obligan a los vuelos cuando aterrizan allí a ya tener una parte del combustible, ¿eh? O sea, es decir, no les permiten recargar el 100% del combustible salvo que sean vuelos de muy larga distancia, ¿no? Esto, vuelvo a lo mismo. A ver, España tiene efectivamente una capacidad de refino muy superior al del resto, a la media de la Unión Europea, muy superior. En el caso del queroseno está bastante equilibrada, somos exportadores masivos de gasolina, y lo que sí que tenemos es un cierto déficit de diésel, ¿vale? Es decir, en el caso de que realmente esta situación se prolongara durante unas semanas, tendríamos o podríamos tener restricciones dentro de unas semanas de diésel en España, pero en ningún caso preveemos restricciones en el queroseno o restricciones en la gasolina. Ahora, también va a depender, lógicamente, de cómo vaya la temporada turística, ¿eh? Va a ir bien, es decir, claro, el mientras tengamos aviones, claro. Claro. Bueno, pues Jorge Morales de Labra, cuanto más consumamos, gracias. pues más riesgo tenemos. Por supuesto, así es. Hay que empezar a pensar en ahorrar. Y gracias, Argemino, puntos de directo que siguen abiertos para La Sexta. Seguimos pendientes de toda la actualidad.